Y entonces se desató la locura. Hace 600 millones de años, seres formados por más de una célula, los organismos pluricelulares, cada vez más complejos, se irradian por todo el planeta. Primero en los mares, que se llenan de bichos extraordinarios, magníficos e increíbles, y después fuera de ellos, con los primeros pioneros, valientes conquistadores de tierra firme. Bienvenidos a la Bitácora de Galileo, un podcast de ciencia y música. Con Xavi Villanueva y Hernán Libolsi. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bitácora de Galileo, nuestro querido podcast que ha llegado al número 10, episodio 10. Vaya tela, número 10, ya estamos casi al final de la temporada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Xavi? ¿Cómo estamos, Billy? Hola, buenas, encantado de estar aquí de nuevo. Qué grande, está otra vez aquí con su Haken Continuum, este instrumento tan extraño que yo creo que vamos a poder explicarlo en el capítulo 12, que hablamos del futuro, porque para mí es un instrumento prácticamente futurista. Existe hoy en día porque hay una gente que así de modo muy particular lo fabrica, pero no es un instrumento que todavía nada comercializado, ¿no? Bueno, hay una minoría de gente que sí. Sucede un poco como lo que ocurrió con el Hank. Ajá. ¿Sabes? Que empezaron a fabricarlo un poco la misma historia, pues son gente... Son dos tíos. Claro. Bueno, vamos a dejarlo para el programa del futuro. Dejamos ahí. Yo solo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Un intérprete de Haken Continuum? ¿Qué es? ¿Un Haken continuista? O un hackerinista. Un hacker. Es que lo ponéis cada vez más difícil. Un hacker. Es un teclado. Es un teclista. Es un Vale. Teclado avanzado. Exactamente. Un hacker. Un instrumento electrónico que de forma no real genera sonidos que parecen acústicos. Uh-huh. Que parece un instrumento tocado por un instrumento real, ¿no? Bueno, vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos. Centrémonos. Estamos hoy un poco dispersitos, me parece. Ya se sabe. Pero no pasa nada. Estamos hoy aquí, vamos a hablar de la aparición de la vida. Ya hemos hablado de la aparición de la vida. Nos quedamos más o menos, para que os hagáis una idea, en unos 600 millones de años, hace unos 600 millones de años. Bueno, estamos... Más o menos, sí, solo nada. Claro. Y ahí ya vamos a empezar a hablar de la vida un poco tal y como la conocemos, la que es más reconocible. Claro, los bichos y cosas eso mismo. Muy sí. bien. Va a hacer un repasito ahí de la historia de la vida. Y bueno, y a nivel musical... Y a nivel musical, claro, a esta altura del espectáculo, ya un poco tarde, ¿no? Porque ya ahora hemos intentado respetar un poco esta evolución histórica del universo, y todo lo que ha sonado ha sido de una manera algo poco tangible, ¿no? Instrumentos electrónicos, y sí que ha sonado el Han, ¿no? Como en el programa pasado, el handpan. El didgeridoo también. El didgeridoo también, pero ahora entran las flautas. Por primera vez entra una flauta, que en este caso es una flauta travesera de bambú, procedente, inspirada en un instrumento que se llama quena. Pasa que la quena es un instrumento que se toca de frente como la flauta dulce, y esa está trasladada a una flauta transversal, ¿no? Que se toca de lado. Pero bueno, esto viene en la parte... Hablaremos, aparte de este instrumento, de diferentes instrumentos que a nosotros particularmente, cuando lo hemos conocido, nos ha generado un gran impacto. Así que ya está, presentado el programa. Pues ¿Vamos? Venga, pues nos vamos al ajo. Vamos allá, vamos. Hablando de ciencia. Muy bien. Pues ya estamos, otra vez. Estamos aquí, estamos en el momento en la Tierra en el que todo se está preparando para empezar a albergar formas de vida un poco más avanzadas, ¿no? Que ya simples... Más complejas, exacto, efectivamente. más complejas. Sí. De hecho, fijaros que... como lo hemos comentado alguna vez, estamos hablando de que casi durante 3.000 millones de años lo único que hubo aquí eran seres unicelulares, ¿vale? Entonces, con todos estos avances que hablábamos en el anterior programa, en el anterior podcast, fotosíntesis,
reproducción sexual, etcétera, etcétera. Digamos que hay un momento, que esto se sitúa más o menos hace unos 540, 550 millones de años, que es lo que se llama la explosión del Cámbrico, ¿vale? Cámbrico es una época, digamos, sabéis que los geólogos y los biólogos, digamos los científicos, dividen la historia de la vida en la Tierra en épocas, eras, periodos, etcétera, etcétera, que yo no entraré mucho en esos detalles porque es un poco lioso, pero bueno, para que os hagáis una idea, sería el principio de lo que se llamaba antes la era primaria, ¿vale? Y estamos hablando de unos 500 y pico millones de años, y casi como de golpe, aunque siempre matizando esto, pero casi como de golpe empiezan a aparecer los que serán los ancestros de la mayoría de grupos de seres vivos que conocemos en la actualidad. Es decir, hay un momento en que empiezan a aparecer seres formados por más de una célula, y finalmente llega un momento en que esos seres empiezan a diversificarse por toda la Tierra, siempre empezando por el mar. Pensar un poco que el origen, digamos, tanto el origen de la vida como el origen incluso de esta explosión, digamos, de seres vivos diferentes, extraños y maravillosos, se da en el mar. Entonces, durante mucho tiempo, pues estos seres extraordinarios viven dentro del mar. Un ejemplo que es muy conocido, porque seguro que más de un oyente lo ha oído hablar, lo ha tenido en las manos, porque hay un montón de fósiles de estos, que son los trilobites. Los trilobites son seres marinos que vivieron durante unos cuantos millones de años, y de los cuales se conservan un montón de fósiles. Que decir, yo qué sé, por ejemplo, te vas de visita allí por la zona del Sáhara, y allí te los venden casi como si fueran churros. Es un fósil muy habitual. Y fijaros que hablo de fósil porque en realidad es un poco la madre del cordero de esta historia. Es decir, cómo los científicos saben todo lo que ha pasado, y además lo saben a un nivel de precisión cada vez mayor. Bueno, pues una parte muy importante de toda esta construcción de la historia de la vida ha tenido que ver con el encuentro de fósiles. Los fósiles son restos de organismos que vivieron hace un montón de tiempo. Y atención, cuando digo organismos vivos, no estoy hablando solo de animales, que es lo clásico. Por ejemplo, cuando hacemos clases con los niños, hacemos talleres con los niños de paleontología, los niños asocian fósiles con dinosaurios. Entonces es como una cosa, una regla de tres, que pim pam va, una cosa va con otra. Bueno, normal, porque los dinosaurios primero fueron animales muy espectaculares. Después, bueno, pues la prensa, el cine ha ayudado, digamos, a reconocerlos. Pero claro, hay fósiles de animales, pero también hay fósiles de plantas, hay fósiles incluso de bacterias. Quiero decir que empiezan a encontrarse un montón de fósiles que lo que hacen es, los fósiles son como piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas gigantesco que es la historia de la vida. Y entonces lo que hacen los científicos es poniendo esas piezas en los lugares que creen que tocan. Y entonces eso ha permitido construir un poco todo ese camino que ha llegado hasta finalmente la aparición, pues, de los mamíferos, y finalmente, pues, de los primates, y finalmente aquí estamos nosotros. Yo aquí, de hecho, también esto lo hablaremos el próximo podcast, en que hablaremos de la evolución del ser humano, y hablaremos, digamos, de la aparición del hombre, no, del ser humano mejor, que lo de hombre suena un poco, los tiempos que corren suena como un poco de lenguaje no, ¿cómo se llama esto? No, ahora me sale la palabra. Bueno, ya me entendéis. La verdad que no toca. Sí, quiere decir que el hombre, que es el hombre y la mujer. Entonces, mejor hablar de seres humanos. Sí, ¿no? sí, vale. Claro, Entiendo, sí, va por ahí, sí. Entonces, yo muchas veces explico que es que incluso cuando tú buscas literatura o buscas información sobre esto, parece como si los seres humanos fuéramos el culmen de la creación. El culmen, el no va más de la complejidad de la historia de la vida en la Tierra. Nada más lejos de la realidad, ¿vale? Pero esto ya hablaremos, esto lo dejo ahí apuntado, ¿vale? En todo caso, en este proceso que empieza en el Cámbrico, en esta explosión del Cámbrico, lo que pasa, de una forma que yo lo voy a hacer evidentemente muy resumido, porque en el tiempo que tenemos no podemos ir con detalle, pero básicamente lo que hay primero es vida en el agua, peces. Algunos de estos peces adquieren la capacidad de salir fuera del agua. Nos encontramos con los primeros anfibios, ¿vale?
algunos de estos anfibios adquieren la capacidad de independizarse del agua, ¿vale? Aquí nosotros en Miradas al Universo lo decimos, cuando son capaces de poner cáscaras duras en los huevos y por lo tanto se independizan, o sea, previenen el que esos huevos se sequen. Claro. Gracias a esa cáscara por tanto aparecen los reptiles. Y en los reptiles hay un capítulo de la historia de la evolución muy interesante, entre otras cosas, primero porque entre algunos de esos reptiles están los famosos dinosaurios, que viven en la Tierra durante 150 millones de años. Poca broma con esto. Quiero decir que yo estas cosas a mí, yo lo explico, me lo explico muchas veces, pero sigue sorprendiéndome, me hace una cosa increíble y me parece importante reflexionar en estos factores de tiempo tan brutales. Y sobre todo a la hora de compararlo con los seres humanos, ¿no? Quiero decir que son 150 millones de años en los que, bueno, pues aquí están un poco reinando en la Tierra un poco a sus anchas, ¿no? Se convierten en poblaciones muy estables, muy bien asentadas en los diferentes nichos donde viven. Hay muchísimos de dinosaurios, ¿eh? Nosotros conocemos una pequeña parte, en gran parte debido pues el cine que ha explotado determinado tipo de especies. Y para los que tenemos hijos, también nuestros hijos. Dicen que nunca se sabe tanto de dinosaurio o cuando tienes un hijo de la edad entre los 4 y los 6, 8 años, o cuando estudias esto directamente, ¿no? Sí, de hecho nosotros hacemos en Caixa Forum, que trabajo en Caixa Forum haciendo talleres de ciencia, tenemos un taller de ciencia que es paleontología, y muchas veces son grupos de primaria, hay siempre en el grupo de clase y tal, siempre hay alguien, hay uno o dos a veces, que saben bastante más de dinosaurios que tú, por supuesto. Sí. Yo no soy nada experto en dinosaurios, por supuesto. No, mi hijo, sin ir más lejos, sabe mucho más sobre dinosaurios que yo. Correcto. Incluso se acuerda los nombres, que son dificilísimos. Fíjate tú. Esto es curioso, además. Fíjate, una nomenclatura tan tremenda que la planteó por primera vez el Linné a finales del siglo XVIII, son nombres que son en latín. Fíjate, que son dos nombres de un género y especie. Y bueno, incluso hay chavales que ya te lo mencionan con el nombre en latín, ¿no? Ostras, qué sorprendente. Claro. O sea que en este sentido, pues hombre, ahí el cine ha dado mucha cancha a esto, ¿no? Ha permitido, ¿no? Y es algo que atrae mucho a los críos. Yo creo que yo de pequeño también, los dinosaurios era algo como muy, muy interesante, ¿no? Algo que interesa mucho más que otras cosas. Sí. No sé por qué muy bien, pero claro, solamente el hecho de... Los vemos como monstruos, ¿no? Como Godzilla. Sí, de que han habitado, esta tierra muchísimo más tiempo que nosotros, que han sido, se lo conocen mejor ellos que nosotros, ¿no? 150 millones de años es muchísimo tiempo. Sí. ¿Qué pasará con el hombre dentro de 150 millones de años? Claro. Es curioso además porque antes a los dinosaurios se les llamaba animales antidiluvianos. O sea, que vivieron en la Tierra antes del famoso diluvio que se explica en la Biblia, ¿no? Que es muy divertido esto. Sí, es curioso además porque los dinosaurios, fíjate que fueron fueron un grupo de animales con un éxito arrollador, o sea, que cubrieron, se dispersaron por toda la Tierra, y ahora no queda nada de esto salvo una cosa que es muy importante, que son los pájaros. Cuando veáis una gallina, lo que estáis viendo es el descendiente de un dinosaurio. Claro. Quiere decir que esa fue la única rama, digamos, de los dinosaurios que han ido perdiendo con el tiempo, un poco. Han ido perdiendo. Hombre, si comparas una gallina con un T-Rex, ¿no? Pues la cosa está como un poco... ¿Nosotros en qué acabaremos? ¿En un bicho bolita o algo así? No sé, dicen que acabaremos calvos, ¿no? Porque el pelo ya no nos sirve de nada. Pero bueno, en fin. Esto ya pasa. Aquí ya está pasando. Tenemos gente aquí muy evolucionada a nuestro tiempo. Muy evolucionada. Bueno, nos estamos yendo. Porque ya he dicho que al principio que estamos un poco dispersos hoy. Bueno, pero no pasa nada, pero está bien también. Bueno, pero fijaros, ¿no? Estábamos en la época de los dinosaurios, estamos en la época en la era secundaria, y finalmente pasa una de las cosas más conocidas, o nosotros en Miradas hablamos de uno de los más carismáticos, ¿no? Los momentos más carismáticos de la historia de la evolución que conoce casi todo el mundo, que es la famosa extinción de los dinosaurios. Todo y que hay que decir que ha habido más extinciones en la Tierra a lo largo de esta historia, y por ejemplo la extinción del Pérmico, que se llama, es de hace 250 millones de años, fue incluso más devastadora
que la que pasó con los dinosaurios, que fue hace 65 millones de años. La extinción del Pérmico desapareció casi el 90% de las especies marinas y el 75% de las terrestres. Es decir, desapareció una gran cantidad de especies vivas, pues por una razón que no se acaba de conocer aún del todo. Es algo que está ahí un poco... Está en discusión sobre si fue también algún objeto que cayó desde el espacio, o fue un cambio climático muy fuerte, o fue una combinación de muchas cosas, que podría ser también. En fin, la cuestión es que, en todo caso, de esta se habla siempre muy poco. También es verdad que es una época en la cual no hay esos animales tan emblemáticos de los que estábamos hablando. Y en todo caso parece que hace 65 millones de años cae un cometa, un meteorito, un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro sobre la zona de lo que es la península de Yucatán, allí en México, y produce, aparte de la devastación que puede producir una cosa así, se cubre la Tierra, la atmósfera, de una capa de polvo que lo que hace es de efecto enfriamiento. Se enfría la Tierra y esto hace que la mayor parte de las especies de dinosaurios no aguanten ese cambio tan brusco de temperaturas y acaben pereciendo. Claro, eso sí que es brusco, ¿no? Claro, esta es una de esas cosas en las cuales la evolución da un salto brusco, porque claro, si no sabemos, si no hubiera pasado esto, no sabemos qué hubiera sido de la evolución. Menos mal. Bueno, menos mal. Igual ahora estaríamos hablando aquí tres dinosaurios. Claro. O descendientes de dinosaurios o yo qué sé. O sea, claro. No me veo. A nivel de como seres humanos, ¿no? Como somos así, claro, blanditos y todo carnecita, claro, y tal. Somos presa fácil, ¿no? Para si se seguían estos bichos en activo, yo creo que igual no hubiésemos tenido la opción a sobrevivir o a expandirnos tanto como especie, ¿no? Claro, es que fíjate, cuando se habla, por ejemplo, de lo típico, que aquí hemos hablado alguna vez, se nos ha ido un poco la olla con el tema de la vida extraterrestre, ¿no? Que vida extraterrestre, ostras, bueno, vida extraterrestre, cuando estamos hablando de... La gente que habla de vida extraterrestre muchas veces lo que va con la idea de gente inteligente, o sea, seres inteligentes, claro, capaces de preguntarse cosas sobre el universo como hacen los seres humanos, ¿no? Pero claro, fíjate tú que entre el montón de casualidades o de contingencias que han tenido que ocurrir para que aparezcan los seres humanos, una de ellas es la caída de un piedrolo del espacio, que esto es una cosa que pasa cada no sé cuánto, y que justo cae en el momento en que, además de los dinosaurios, en la Tierra viven los primeros mamíferos, que son seres pequeños, para que os hagáis una idea, algo semejante a una rata pequeña, o pequeña mediana, ¿vale? Y que suelen vivir en sitios oscuros, más o menos escondidos, madrigueras y tal. ¿Qué pasa? La caída de ese meteorito se carga a los dinosaurios, que vuelvo a decir, son especies muy asentadas y que, por lo tanto, también su resiliencia, o sea, su capacidad de adaptarse también a cambios bruscos es más complicada. Claro. Y entonces los mamíferos se ven muy poco afectados por ese desastre, y de golpe y porrazo, entre comillas, de golpe y porrazo, ¿vale? Pero en muy poco tiempo los mamíferos que sobreviven se encuentran que al salir de su madriguera no se encuentran con el puñetero Tyrannosaurus Rex que se lo quería comer. Claro. Entonces eso hace que los mamíferos se diversifiquen de una forma brutal por toda la Tierra. Es decir, un hecho absolutamente aleatorio, estocástico, absolutamente incontrolable, como es la caída de un objeto del espacio, hace que la historia de la vida haga un giro muy sorprendente y muy especial, y que nos ha favorecido, porque esa diversificación de los mamíferos llevó una de las ramas, llevó a los primates y finalmente a los primeros homínidos de los seres humanos. Y desde este evento, hace 65 millones de años, hasta la aparición de los primeros primates, ¿cuánto tiempo pasó? Más o menos, mucho. Bueno, claro, primates estamos hablando, pues pueden ser 10 millones de años, que estamos hablando de tiempo. Pasó, estamos hablando siempre es lo mismo, millones y millones de años. Claro. ¿Vale? Los primeros, lo que se considera los primeros homínidos, podríamos situarlos en 5 o 6 millones de años. Entonces, y los seres humanos, digamos lo que sería la especie Homo sapiens, estamos hablando de unos 200.000 años. Fijaros que muchas veces, seguro que esto algún oyente ya lo ha visto, porque es una representación muy clásica. Se hace como una especie como de calendario cósmico, digamos, en el cual se van situando los eventos más característicos de la historia del universo,
o incluso si tú quieres solo de la historia de la Tierra, en un calendario de un año, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, si el 1 de enero es el Big Bang, pues cuándo sería pues yo qué sé, las primeras galaxias, las primeras estrellas, la aparición de la Tierra, del Sol, de la Tierra, lo vas situando en el calendario. Entonces, lo que sería la aparición de los seres humanos, la situaríamos en, si no recuerdo mal, si estoy hablando un poco como de memoria, evidentemente en el 31 de diciembre, y si no recuerdo mal, es en la última hora del 31 de diciembre de ese año. Es decir, los seres humanos, todo y que nos vamos por el mundo con esa arrogancia de creernos lo más de la evolución, en realidad somos una pequeña mota en esa historia. Eso es de esto hablaremos también la semana que viene. Sí, ¿no? Es parte que forma parte ya del texto, ¿no? Que algo muy parecido hablas en el espectáculo. Sí. Que bueno, para mí no es porque el momento que estén los seres humanos, ¿no? Pero para mí es el momento más bonito, que siempre aún hoy me pongo en los pies de gallina cuando escucho esa comparación, ¿no? Toda esa historia de grandeza concentrada en una fracción de tiempo casi inexistente, muy ¿no? Muy pequeña, exacto. Sí. Entonces, bueno, esta historia, digamos que, fijaros que todo esto que hemos explicado, pues peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, todo esto pasa en 500 millones de años. Entonces, en realidad es muy poco tiempo, está todo como muy concentrado en esos pocos millones de años. Entonces, bueno, en todo ese tiempo se han quedado en la cuneta, pues un montón, lo que decíamos antes, ¿no? Un montón de especies que no han prosperado, bueno, pues porque la Tierra ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hemos hablado alguna vez de que los continentes se mueven, hubo un tiempo en que todos estaban unidos en el famoso Pangea, ha habido otros supercontinentes antes, pero bueno, Pangea es que es el más conocido. Entonces, claro, ese movimiento de la Tierra, ese movimiento de los continentes, perdón, es lo que hace, pues bueno, que los ambientes cambien constantemente, ¿no? Yo qué sé, porque se pueden encontrar, pues, fósiles de peces en montañas. Entonces, claro. ¿Qué hace este fósil aquí? Bueno, pues, porque la Tierra precisamente tiene esa maleabilidad, y eso es otra de las cosas que hace de este planeta un planeta tan especial. Por eso hay mucha gente, cuando hablo de gente hablo de científicos, que ponen en duda la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra, porque en realidad las condiciones necesarias para que no solo para que haya vida, sino para que esa vida además evolucione. Fijaros que estamos hablando de un proceso de millones de años. O sea, un planeta que tenga 1000 años, ahí no ha evolucionado nada, no ha habido tiempo, ¿vale? Entonces, quiero decir que se necesita un tiempo muy largo y se necesitan unas condiciones muy, muy especiales. Pongo un ejemplo. La Tierra tiene un satélite, que es la Luna, que es eso que vemos cada noche en el cielo tan maravillosa, que ha inspirado a poetas, ha inspirado a cantantes, ha inspirado a un montón de gente. Bueno, pues la Luna es un satélite muy raro. ¿Por qué? Pues porque es muy grande. La mayoría de los satélites de los otros planetas del sistema solar son muy pequeños respecto a su planeta. Son diminutos, para entendernos. La Luna no. La Luna es muy grande respecto a la Tierra, o la Tierra muy pequeña respecto a la Luna. Miradlo como queráis. ¿Qué pasa? Eso significa que se establece una relación gravitatoria entre ellas un poco especial, ¿vale? Tan especial es esa relación que la Luna, una de las cosas que provoca la gravedad lunar, es algo que todo el mundo conoce, que son las mareas. Las mareas vienen provocadas por la atracción gravitatoria de la Luna hacia la Tierra, ¿vale? El Sol también interviene, pero bueno, básicamente la Luna, ¿vale? Pero otra cosa que se sabe menos es que ese juego de gravedades entre la Tierra y la Luna hace que la Luna mantenga el eje de rotación de la Tierra inclinado 23 grados, que es la inclinación que tiene el eje de rotación. Pensar que la inclinación del eje de la Tierra es el que permite el paso de las estaciones, ¿vale? Si el eje estuviera perpendicular al plano de giro de la órbita de los planetas, los climas serían mucho más extremos. Y igual la Tierra no hubiera evolucionado, la vida en la Tierra no hubiera evolucionado, o igual no hubiera evolucionado. Pero es que además, esa inclinación de 23 grados, la Luna lo que hace es mantenerla así. O sea, la mantiene, si no estuviera la Luna, el eje de rotación de la Tierra, su inclinación variaría mucho, como le pasa, por ejemplo, a Marte, que pasa de 25 hasta casi 60 grados, o sea, se mueve de una manera brutal. Y eso seguro que hubiera influido en la historia de la evolución de la vida.
Y hay autores que dicen que no solo eso hubiera influido a unos niveles que hubiera sido imposible que la vida hubiera evolucionado. Todo por la presencia de la Luna girando alrededor de la Tierra. Claro. Pero mira, no estoy de acuerdo con esta gente que dice que no es probable que haya, porque esa misma carambola que se ha dado aquí, de alguna manera, también se ve en la evolución de los seres vivos, ¿no? Hay seres vivos que cada que donde se reproducen, pues tienen una sola cría y la tienen que cuidar muy bien, y hay otros tipos de especies que tienen miles de crías y sobreviven muy poquitas, pero por eso mismo tienen Son miles. estrategias diferentes. Exactamente. Claro. Yo creo que la estrategia del universo es esa, ¿no? Tener millones de estrellas, o sea, lanzar todas las fichas que existen en el tablero, que son millones y millones, y en algunas de esas se van a crear pues las condiciones, ¿no? Y por el azar mismamente que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Que lo tiro y pues aquí, allí, pues se forman esos puntos donde se puede dar esto. Sí, y a veces yo también entiendo que estas visiones son visiones un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco cerradas, en el sentido de que nosotros aquí conocemos una historia de la evolución, pero podría ser que hubiera otras. Y teniendo en cuenta, y más ahora que se están descubriendo planetas fuera del sistema solar a toneladas, y se calcula que el número de planetas que puede haber en nuestra galaxia puede ser mayor que el número de estrellas que hay, o sea, miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia. Y teniendo en cuenta que el universo actualmente, el que conocemos, está formado por cientos de miles de millones de galaxias, si multiplicas te sale un número absolutamente impronunciable con una cantidad de ceros que no tienes libreta para ponerlos, y que claro, dices, no puede ser, lo que tú dices, no puede ser, hay muchas fichas encima de la mesa del espacio-tiempo como para que seamos los únicos. Pero bueno, está bien que a mí también me gusta ese juego de gente que vaya un poco en contra un poco de lo que parece el sentido común, porque es una forma también, una manera de reflexionar, ¿no? sobre lo que pasa en el universo y ver que en realidad no sabemos tanto, sabemos muchas cosas, pero no sabemos tanto. Yo qué sé, esta noticia que decíamos la semana pasada de las ondas gravitacionales, estas tan potentes que han... Claro, eso forma parte de un nuevo mundo que no conocemos. Y esta es un poco también la gracia de la ciencia, ¿no? El hecho de que tiene modelos, pero que esos modelos constantemente están en entredicho, ¿no? En el momento en que alguien ve algo que, ostras, esto no concuerda, pues bueno, pues la cosa se... Fíjate, hace muy poco, mira, ahora estaba recordando, mira, con el propio discurso estaba recordando, hace nada ha salido un artículo, creo que es en Nature, una revista que no es cualquier cosa, hablando de que tal vez la materia oscura, la famosa materia oscura, que todo el mundo va detrás de ella, nadie sabe lo que es, no la energía oscura, estamos hablando de materia oscura, pues igual es que no existe, porque igual lo que tenemos que plantearnos es que las leyes de Newton a grandes escalas funcionan diferente. Y no es la primera vez que se habla de esto, y cada vez van saliendo más artículos que hablan de esta posibilidad. Es decir, igual hay que cambiar determinadas ideas muy bien asentadas. Hay que estar abierto al cambio. Yo creo que sí. Más en estos tiempos que se avecinan. Vaya. Pues entonces nos quedamos en el momento en el que ya cayó el meteorito, los dinosaurios ya no están, y tenemos pues mamíferos proliferando por doquier. Se diversifican por toda la Tierra, proliferan por toda la Tierra, tienen el ambiente el que toca. Y al final de esta historia, pues bueno, hay una rama de los mamíferos que es la que da lugar a los primeros primates. Claro, pero esto ya es el programa siguiente. Y entonces, entonces claro, el programa siguiente, que sería la aparición de los seres humanos. Cuando hablamos de seres humanos hablamos de Homo sapiens. Claro. Luego hay homínidos anteriores. Lo que pasa es que yo aquí, si os parece bien, la semana que viene ya hablaremos un poco de la historia de los seres humanos. Pero no me meteré mucho en temas de especies, diferentes especies, porque es un tema muy polémico. Sí. Muy polémico. Esto y que está ahí. Gustaría hacer un día un programa especial de esto. Sí, yo creo que sí, porque ya te digo que además seguro que diría cosas y alguien diría, no, pero si esto es de otra manera. Seguro, por eso. Seguro. Entonces, con que está en constante cambio, en constante transformación, pues un poco vamos a pasar un poquito por alto, un poco por encima. Bueno, perfecto. Bueno, ya lo atacaremos de forma también como lo hacemos hacer nosotros, enseñando lo que hay de alguna manera y cada uno tome su decisión, ¿no? Aquí no decimos que tengamos la verdad absoluta, ni mucho menos. Para nada.
Pues muy bien, ¿no? Nos quedamos aquí. Aparecen los Homo sapiens y los Homo sapiens, pues bueno, la van a liar parda. Claro. ¿Para qué negarlo, no? Claro. La van a liar parda. Incluso se cargaron a unos cuantos colegas suyos que eran de otras especies, pero bueno, Vaya. en fin, esto es lo que hay. Ya Empezamos bien, ya hace 200.000 años. Madre mía. No todos somos malos. No todos somos malos. No, hay algunos que somos buenos. Pues nada, pues otra vez nos quedamos ahí pendientes del siguiente capítulo de esta maravillosa historia del universo. Nos vamos hacia la sección musical, a ver qué nos depara hoy. Venga, a ver qué nos explican los músicos. Exacto. Hablando de música. Bueno, ya estamos de vuelta. Siguiente sección musical. Y hoy tenemos un invitado muy especial, porque es una persona a la que queremos muchísimo, que forma parte de nuestras raíces, de nuestra música, con Billy, un gran amigo nuestro. Y bueno, una persona que siempre nos ha inspirado mucho. Y es Quique Masuti. Y tanto, Quique. Sí, yo lo recuerdo de nuestro concierto en el Castillo de Bellver. Nos empezó a repartir palos santos para relajarnos. Tengo muy buen recuerdo. Qué bien, mira, no me acordaba de eso, Sí, fatal nos hacía. Exactamente, y bueno, y con él hicimos, bueno, aparte de muchísimas cosas, de haber iniciado nuestro camino musical juntos, pues el primer concierto de Planetas en el que nos conocimos, Xavi, pues claro, estaba el Quique también, con este formato tan extraño, raro y extenso de los Planetas que tocamos solamente una vez, que igual un día estaría bien. Menos mal. Hace un tiempo encontré en el ordenador viejo, pues encontró el proyecto de este. Ya un día estaría bien pues retomarlo, y hacer alguna jam con estas... Pues, no hay huevos. Pues ahora que dices de encontrar, ayer conseguí poner en marcha el ordenador, encontré los minidiscs del Pitch. Los minidiscs del Pitch, ya ves. Bueno, esto es una frase en clave. Esto sí, ya hablaremos, ya lo contaremos, en otro momento. Bueno, ¿y qué tenemos hoy de especial en el programa? Pues vamos a hablar, que sabemos que en el espectáculo de miradas, en este momento de la historia, ¿no? Que es donde aparece la vida, donde empiezan a aparecer las primeras formas de vida, pues empieza, la evolución de la vida. Claro, la evolución. Ya estamos en la evolución. Ya apareció la vida y ahora está la vida evolucionando. Sí, a partir del Cámbrico, digamos. Claro. Y en este momento es la primera vez en el que aparece un instrumento de viento, una flauta, ¿no? Ya hemos escuchado el hang un par de veces, pero un instrumento así de viento de madera pues aparece recién a esta altura del concierto. Sí, que es casi el final. Exactamente. Y nada, y para esta vez pues hemos contado con Quique para hablar de diferentes tipos. Vamos a hablar un poquito de la flauta que empleamos para esta canción, pero también abarcaremos otras flautas que no suenan en el concierto, pero que a nosotros nos encantan, y en el momento de conocerlas pues nos ha generado un gran impacto, ¿no? Pues si os parece, vamos a escucharlo directamente. Vale, sí. Ya es la unidad móvil, ¿no? Exactamente, damos la conexión a los estudios centrales de Villamés. Venga. Vamos allá. Pues bueno, nos encontramos en el estudio de Billy, el estudio de Villamés. Hemos trasladado nuestra zona de operaciones y estamos por primera vez en el podcast, y tampoco pasa mucho, que estamos Cosmic Sessions al completo. La versión original. La versión original. Formación. Sí. Exactamente, la formación original con el Quique Masuti aquí. Hola, buenas. Que vamos a aprovechar para hablar de flautas del mundo, de instrumentos así que nos han generado un impacto en un momento que nos llegó, ¿no? Y nos aproximó a nuestra vida. El primero creo que fue el didgeridoo, yo creo. El didgeridoo. El que nos llevó yo te conocí a través del didgeridoo, en realidad. Sí, nos conocimos a través del didgeridoo. Y esa búsqueda generó toda una búsqueda posterior de sonido, sobre todo el sonido. Pero tú ya venías antes de conocerte, tú ya venías fabricando flautitas. Quenas, sobre todo. Yo empecé fabricando quenas con un amigo colombiano que estuvo una temporada por Mallorca y nos transmitió el sonido andino. A mí ya me gustó la quena, el quenacho, el rondador, todos los sonidos andinos, todos los vientos. Eso ya seduce, la sonoridad es muy atractiva, al menos para mí. Claro, no. Y veníamos desde ahí, yo empecé a fabricar quenas y tocando un poco la quena, claro. A nivel muy... Claro, de hecho la flauta que suena porque ahora estamos en un momento de la historia de Miradas al Universo, ¿sí? En que por primera vez aparece una flauta. Y la flauta que aparece es una flauta que tú me regalaste, es una flauta negra, que es como una quena, pero en formato travesera. Sí, es una travesera con
con la escala de la quena. De la quena. Está en do, me parece. Está en do, exactamente. Está en do. La canción está en do. Y es un instrumento pues maravilloso. Bueno, es que el bambú ya tiene una sonoridad muy especial. Claro. A mí el sonido viento madera es el que me llama más. Claro. El viento metal no es que no me guste, pero lo encuentro más... Es otra cosa. Más lejano a mí. Es otra cosa. Más cálido, ¿no? El viento madera es más cálido para mí. Sí. La ventaja que tiene un instrumento de metal, una flauta travesera clásica, por ejemplo, que puedes hacer todas las notas, puedes hacer toda la música que puedes hacer. En uno de estos instrumentos, pues ya no tanto, ¿no? Como no están todas las notas. La misma concepción del instrumento es diferente. Claro. Aquí es occidental, nosotros tenemos la mente estructurada, queremos que cada agujero tape una nota. En Oriente, en África, no es así. Claro. La música no se concibe de la misma forma. Claro. Es un espacio más abierto. En el shaku se nota un montón. Claro. Las piezas no tienen tempo. Tempo a 80 BPM. No funciona así. Mira, que estábamos a hablar del shakuhachi, que es un instrumento procedente de Japón. Y instrumento que también tocas hace mucho antes del didgeridoo. Originariamente venía de China el shakuhachi. Vale. Es un instrumento antiguo de la antigua China, de la música de la corte. Ajá. Pasó a Japón, creo que lo he mirado hoy. Tampoco me tengo toda la información en la cabeza. En el siglo VIII de China entró a Japón. Ajá. Y se fue transformando a lo largo de los siglos en lo que es hoy en día el shakuhachi. Pero no era igual. O sea, no tenía. Ahora se hace con la raíz del bambú, aprovechándola como base de la flauta. Antes no, era una sección de bambú afinada. Claro. Tenía un agujero más también. Claro. Y fue transformándose. Sobre todo porque lo cogió una secta, se vinculó rápidamente al zen, el shakuhachi, al budismo zen. Y entonces la secta Fuke, una secta de monjes, adoptó el shakuhachi como instrumento en sus prácticas diarias. Que son estas típicas imágenes que se ve un tipo ese es el komuso, con la cabeza tapada con un cesto, ¿no? Y tocando a ciegas. Eran los monjes del vacío, les llamaban, komuso. Porque al taparse la cabeza dejaban de su ego, no existía, no era él interpretando, sino que era como instrumento íntimamente ligado a la espiritualidad. Sí, de hecho una época estuvo prohibido tocar el shakuhachi por el emperador del Japón. Querían prohibir que la secta Fuke Zen, la querían, creo, si no recuerdo mal, se proscribió la secta y el shakuhachi fue prohibido. Madre mía. Pero bueno, su forma de tocar el shakuhachi era muy meditativa. Ellos tocaban arreglos, combinaciones de sonidos que les resultaban adecuados para su meditación. Iban itinerando por el Japón de aquella época, iban compartiendo con otros monjes fraseos de estos. Claro. Y eso se llamaba Suizen, la meditación a través del soplo, del sonido. Claro. ¿No? Y regulando, trabajando con la respiración, ¿no? Como base de... Y a raíz de ahí surgió el Honkyoku. El Honkyoku son las piezas tradicionales que surgían de diferentes combinaciones de estos fraseos meditativos. Tomaban forma de piezas, ¿no? Para trabajar diferentes aspectos, o del sonido, o de la mente, o de... yo no sé muy bien. Qué pasada, increíble. Eso no sabe, dice luego, ¿no? Datos técnicos sí. Pero no es normal, ¿no? Hoy en día se hace un poco lo mismo, ¿no? Que vas cogiendo ideas de aquí, de allí, y bueno, supongo que en la época pues también, pues... Claro, lo que tú decías, ¿no? Pues conocían monjes, conocían otros a medida que viajaban y al final de todas esas cosas que habías aprendido, de estos fraseos, igual pues hacían una canción. Bueno, fue posteriormente que un determinado intérprete de shakuhachi, que ya cuando se desvinculó del zen, los fraseos clásicos quedaron, pero ya no estaba el instrumento vinculado al budismo. Entonces empezó a ser ya considerado un instrumento musical, pero esos fraseos antiguos se recopilaron en piezas, como para hacer una biblioteca. Y entonces hay varias escuelas y cada escuela tiene sus piezas características que lo que hacen es irte a hacer que avances en el aprendizaje del shakuhachi, a nivel de complejidad. Como diferentes artes marciales. Claro. ¿no? Además es curioso, ¿no? Porque, claro, aquí en Occidente la música para los occidentales es entretenimiento, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que la música, hace 1000 años o más, desde que el hombre existió, no era entretenimiento, era medicina, básicamente. Sí, básicamente. No lo trataban como vamos a hacer una fiesta, sino vamos a hacer algo para sanar algo, para... Era mágico, todo era trascendente, como un vehículo de comunicación con el más allá, con los dioses, los espíritus de la naturaleza o lo que ellos consideraran.
Y todos los instrumentos que vamos a hablar un poco pasa lo mismo hoy, ¿no? Yo creo que sí, que nos han llamado, al menos a Hernán y a mí. Yo a Billy le conocí después y fue el hombre electrónico, pero con una alta sensibilidad para la espiritualidad y para lo que hemos hecho. Por eso surgió inmediatamente como una forma de tocar muy abierta, sin saber muy bien dónde iba a terminar. Que yo creo que a través de la historia todas las civilizaciones han tenido instrumentos reservados, religiosos entre comillas o espirituales, reservados a proporcionar la forma de trascender un poco tu estado habitual y entrar en otros estados de percepción, de conciencia o de sensibilidad, o para rezar, para el gregoriano hay miles de ejemplos. Claro. El ney tocado como lo tocan los sufis con los de briches, giroga, la percusión en África, o sea, es evidente que hay una relación entre los instrumentos que nos han llamado la atención y el por qué lo han hecho, porque han tocado esa fibra como ancestral, ¿no? Claro. Mira, hablemos del duduk, ya que ha salido el duduk, hablemos del duduk, que es un instrumento de Armenia. Sí, es muy bonito, muy bonito. Es duro de tocar porque necesita mucha presión interna. El duduk es un instrumento de madera, creo que albaricoque, si no me equivoco, con una embocadura como la del clarinete o la del saxofón de caña, una lengüeta. Y son dos cañas... Es de un bambú, pero... De bambú aplastadas, ¿no? Sí, muy afinado. Y es duro de tocar. Es increíble que suene tan dulce muy después, dulce, ¿no? Con la fuerza que tienes que meter en el... Bueno, en el saku también hay... Diferente, pero diferente. En el saku yo noto que la conciencia al soplar está en el vientre. Ajá. Y en el duduk está aquí. La tensión está en la garganta. Claro, conteniendo la presión. Como un saxo, un clarinete, ¿no? Sí. Ahí en toda Basta tocar al intérprete de un instrumento para saber el tipo de soplo que está haciendo, si eres observador, ¿no? Si sabes un poco... Claro. Pasa lo mismo con las launedas también. También. Este instrumento de Cerdeña, que es como parece una gaita en realidad, lo que la gaita en vez de ser una bolsa es tu boca. Claro. Y es una presión, incluso se usa respiración circular. También haces respiración circular. Son las cañitas estas pequeñitas, sí. ¿no? Son como tres cañitas que se van dentro de la boca. Puedo decir que es tremendo. Y tienen un sonido muy estruendoso. Muy gaitoso. A mí me gustan en un contexto muy festivo, con mucha percusión o muy de trance, ¿no? Mucho ruido, como los budistas tibetanos, que entre canto y canto de mantras te meten allí los timbales, los platillos, una fiesta de campanillas y No, son instrumentos muy específicos. Yo creo que sí. De hecho, yo las unedas que tengo no logro meterlo en ninguna música que haya generado. Ha pasado lo mismo con el kaen, por ejemplo, de Tailandia, ¿no? Que son instrumentos que tienen mucha personalidad, pero que es difícil que cohabiten, claro, con otras músicas, ¿no? Porque son muy suyos, un sonido muy particular. Muy especial y complicado. A mí me sabe mal verlo cuando lo veo ahí en la estantería. Y, yo también. No te voy a llegar nunca, pero es que es raro, tiene unas sonoridades muy ajenas. Los balineses es una música que me sorprende a mí mucho. El tipo de los platitos, es un como muy loco todo, muy, no sé. Es curioso, además siempre me ha llamado la atención a mí lo de la música esta asiática, un poco zen o mística, ¿no? Sí. Que tienen esta personalidad después de religión tranquila, de paz y tal. Pues, por ejemplo, la música balinesa es totalmente frenética, con campanas, que es como muy estridente todo, ¿no? Es como lo opuesto, en parte debe ser por la tierra en la que viven, ¿no? Digo yo que el lugar donde habitas debe definir un poco la música que haces, de alguna manera, aparte del carácter de raza o de lo que quieras. La propia tierra, ¿no? Si te da palos secos comidos por termitas, haces didgeridoo. Claro. Y si te da bambú, coño, pues haces shakuhachis. ¿No? Digo yo. Pero claro, ¿y esta gente de Bali? ¿Qué es lo que les pasa? Esto, aparte de la música esta balinesa, que no tiene comparación con nada. Indonesia, toda Indonesia tiene una música muy loca. El otro día estuve viendo un concierto de gamelán y había el momentos que era como que... entrabas como en trance, pero era tan estridente que no te dejaba entrar en trance. Este es el secreto. Claro. Era como algo que está pensada para eso. Una tensión, pero una tensión que no te deja irte más allá, ¿no? A evadirte, ¿no? Sino que te tiene ahí agarrado. Además, ¿no? cuando ves, si alguna vez ves esos que cantan, que gritan como por grupos en un anfiteatro, ¿lo has visto alguna vez? Sí.
No están cantando una canción. En este caso, en chac, 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 Sí. chac, tremendo. Eso te debe producir una catarsis interna, cada cual la suya, ¿no? Claro. Pero Sí, como está los claro el cantos estos objetivo de maoríes, estas claro, cosas, no son canciones. Vámonos a algo un poco más moderno, que es Sí. el bansuri, ¿no? Que parece un Bansuri. instrumento muy antiguo. Sí. Bueno, yo creo que es universal, que es la travesera. Claro. Lo que varía mucho en el bansuri, yo creo, son la tonos. escala. escala. La música, creo que la música hindú tiene 12. Dividen la escala en muchas más notas. Claro. Y claro, eso hace que sean unas... Bueno, el instrumento en sí es de caña. Es de caña, pero De es más, caña, una más- caña fina, más fina de pared. Exacto. Y hace que sea muy resonante. Claro. La caña de la quena o la caña del shakuhachi son gordas pueden llegar a tener 1 centímetro. Claro. Y el bansuri son cañitas finas, Claro. muy resonantes, Claro, y yo- de todos los tamaños, desde Claro. el sol hasta súper tremendos bansuris graves. Claro. Pero creo que son instrumentos, yo toco el Meditativos, bansuri, pero no meditativos. toco ni el 1% de lo que se puede sacar al instrumento, ¿no? No, yo- Porque es un instrumento en el que Muy complejo, una muy parte complejo. está el instrumento, pero luego mucho sucede como en El bocas, como 90%, soplas, como, el 90% la eres tú. expresividad está ahí. Y el 10%, porque el instrumento es una caña, que si se te rompe te haces otro. Claro. No es un Stradivarius. Claro. Lo flipante para mí de este tipo de instrumentos es que con lo simples que son, la calidad de sonido que pueden sacar. Y la expresividad. Eso. La complejidad de hacerlos sonar también, porque Y son cada- técnicas complejas, sí. Cada uno de estos instrumentos tiene un tipo de embocadura diferente. La del shakuhachi, a la del ney, por ejemplo, de Turquía, que para la gente que no lo sepa va metido entre los dientes. O sea, es Sí, como- no, el iraní se mete aquí entre los el iraní dientes. se lo meten entre los dientes para soplar. Que es brutal Entonces, como es que suena, no sé, ya tienes brutal que nacer como como suena. con esa deformación en los dientes. No, es para- tremendo. Pero hay la otra variación que es una flauta sin embocadura, como si fuese No, un didgeridoo, ese ¿no? es lo que nos llaman la El atención. que, ¿no? que se La sopla de lado, que es quena, el labio, así ney, como- el shakuhachi, la quena, hay un montón de instrumentos que son un tubo con un bisel, Claro. sin pito, digamos. Claro, pero el ney no. El ney no tiene. No tiene nada de eso. El shakuhachi tampoco, la quena tampoco. Claro. Pero si la quena de Shakuhachi sí que tiene el bisel. Tiene el bisel. Este... El ney tiene un pequeño estrechamiento de la parte final Claro, del tubo. Depende del origen. Si es turco, tiene como una roseta hecha de olivo, de lo que Claro. sea, así. ¡pop! Y le da como un ataque. Claro. Y si es iraní, como decía el Billy, se mete entre los dientes, pero no hace falta que esta le encía, ¿sabes? Si no te entra, no te entra. Ya decía yo. Lo puedes soplar. Claro. Pero a base de soplarlo, como es de metal, el final acabas haciendo despacio. Claro. Con los años, digo. Claro. Ahora suena espectacular. Sí. Espectacular. El ney Merece, iraní merece la es... pena deformarse la A mí es que mandíbula. el ney es un instrumento junto con el saku de los que son, o sea, acústicamente más me gusta. Sí, Me encanta son escucharlo. los más expresivos también. Muy los expresivos. que pueden llegar. Muy habitualmente ligados al sufismo, el ney, y al budismo, el saku. Son muy espirituales, muy expresivos, normalmente en solo. Habitualmente un ney agudo se acompaña con el ney grave. Y uno le da el bordón, el dron, y el otro va haciendo su filigrana, su raga o su canto a Dios o lo que haga. Claro. Y en el saku pasa lo mismo también. Claro. El saku suele ser en solo, siempre. Un saku, una pieza, su centrado, respirando, muy japonés. Claro. Los bansuris es demencial. En las tablas, un instrumento de locos. Tabla, bansuri es otra. Y armonium. Armonium. Y ragas. Las ragas son al shakuhachi lo que es el honkyoku. Claro. Entonces aprenden ragas y tocan ragas. Claro. Son instrumentos espirituales. Hoy puedes hacer jazz con ellos. Claro. Pero bueno, su origen y el que a mí de vez en cuando tengo la fortuna de que me llegue alguna pincelada es esa otra parte, ¿no? Claro. Aparte de que los instrumentos de viento, como implican tu respiración, el hecho de soplar hace que cambie tu estado. Como cuando vas a correr una maratón o subir el Tourmalet en bicicleta. Te cambia la respiración, te cambia el estado. Sí. Y la respiración, la meditación, es todo uno en realidad. O puedes tocar jazz. Yo he visto intérpretes de saku muy buenos tocando jazz, piezas de jazz, a toda pastilla, y súper bien. A mí no me gusta tocado así, pero eso es a mí. Claro. Hablando de instrumentos espirituales, que lo son todos al final, ¿no?
Otro instrumento que nos generó un gran impacto cuando lo conocimos fue la fuyara. Uf, brutal. La fuyara fue algo como un Brutal. amor a primera vista, pero Total. increíble. Recuerdo que pensé, yo quiero producir ese sonido. Sí. Yo quiero poder sonar así. Ah, Es un instrumento muy sorprendente. muy sorprendente. Yo la conozco, la fuyara. ¿Qué particularidad tiene el sonido de la fuyara? Que el sonido no viene directamente de tus labios, sino que va por un... Es como el moxeño, con el moxeño andino. Que el sonido va por un tubo hasta una cámara de aire donde está alojada la... Bueno, en este caso no. La lengüeta está en el tubo, pero es como una cámara de aire. Tú no soplas Más que directamente. nada para la gente que no lo sepa, es una flauta armónica también, ¿no? Hace Porque muchos dependiendo de la armónicos. presión, también Sí, claro. se cambian las... No es como unas otras flautas, que eso no lo hacen, tiene este tipo de particularidad, ¿no? No, es muy especial. Por eso yo creo que no, el sonido es polifónico. Cuando tocas una nota, ¡buah! Y los cambios entre notas y que es muy sutil, tienes que soplar sutil y se pueden hacer verdaderas filigranas con la fuyara. Basta meterse y mirar por ahí en internet. ¿De dónde viene la fuyara? Eslovaquia. Eslovaquia. Y está originalmente tocada por monjes eslovacos. Ah, sí, no sabía esto. Sí. Ah, también, ¿ves? Monjes pastores. ¿Ves? Además. Los pastores no sabía, Yo me pero... compro todo. ¿Ves? Compro ¿Ves? monje, compro pastor y compro fuyara. Claro. Compro orejas. Pues no sabía que lo tocaban los Y monjes. es una flauta que visualmente es muy espectacular porque no es Mucho. ni de frente ni horizontal, es vertical. Sí, una ¿no? flauta Es grande. Hombre, la gente cuando vertical. a veces en los conciertos de Cosmi la sacamos, es como que parece que estás sacando un arma letal o algo Sí, así. sí. ¿No? Con la No hay gente, nada igual a Claro, la normalmente fuyara. te pones así las flautas en horizontal hacia ti, Sí. pero esta es en vertical, totalmente vertical, cruzándote por el medio de la nariz, ¿no? Por el medio de la cara. Claro. Para que la gente lo No, es sepa. muy especial. Y su sonido también. Tocada, buscad por ahí. Y buscad alguna pieza tocada por un buen maestro de fuyara y ves las posibilidades que tiene. Es un instrumento muy versátil también. Muy parecido Y muy a esta, etéreo. ¿no? A la pistalca también, ¿no? Sí, son de la misma Son familia. de la familia. La misma Sí. familia. Pistalca, Konsovka Sí. y la fuyara. No tiene agujeros la pistalca. Tiene solo Tiene uno. un agujero al final que es el que modifica la nota, pero igual funciona con la presión de aire. Sí. No a más presión, más agudo, menos presión, más grave. Esta es muy rítmica, más Sí. que melódica. Parece mentira que a veces por ejemplo, a mí siempre, no sé, unas flautas que me ha gustado es la pistalca, porque en realidad no necesitas saber tocar para No. tocarla. ¿No? Es Son rítmica, este tipo es- de flautas que automáticamente, soplando más flojo, más Pero fuerte, ya creas una melodía, ¿no? Pero es que, claro, si tú ves en el contexto en el que han surgido estos instrumentos, son folclóricos. Se reúne el pueblo, sacan un montón de instrumentos, salen a la calle y se monta un... Tienen que sonar así. Entre muchos que tocan la pistalca, se montan allí. Claro. Yo me acuerdo en el lago Titicaca lo hacían con la tarca. La tarca es un instrumento muy loco para tocar en solo. Lo dices, esto no. Pero lo ves allí, 50 tarcas soplando a la vez, que 50 tollos con 50 tambores y claro, coge la dimensión. Coge la dimensión. No es un instrumento para hacer canciones muchas veces. Claro. Lo puedes utilizar como para sorprender, como a nosotros nos sorprendió en su Claro, momento claro. la fuyara. Exacto. Sí, la hora de interpretar una partitura, por ejemplo, ya Claro, es es más complicado. puedes llegar a aprender Sí, sí. piezas, que yo aprendí algunas sencillitas, pero cuando ves el trayecto que te queda para llegar a sonar como ese maestro, dices, hostia, no sé si quiero invertir todo ese tiempo. Una vida entera para cada uno. A mí me basta la utilización que le hemos dado. Claro. ¿no? Y bueno, y decir que este instrumento, lo que decías al principio, es un instrumento de soplo directo, o sea que digamos, como no es como el saku, el bansuri, en el que hay una gran implicación de la boca, toda la parte de la boca del cuerpo, ¿no? Aquí es más soplar y ya más que nada la presión de aire. Sí. Y también pasa lo mismo con las flautas de los indios de Norteamérica, ¿no? Las flautas También, nativas, también. la flauta gorda, la flauta del amor, Flauta del amor. las flautas dobles, Claro. son flautas en las que soplas, Sí, en realidad, sí. y está más la digitación. Como la flauta dulce, tiene el pito, digamos, ya hecho. Tú solo tienes que soplar. Claro. Son sencillas, puedes hacer melodías moviendo los dedos solo. Claro. Y como son pentatónicas, suenan bien, está como que hagas lo que hagas, suena bien. Claro. Y claro, te imaginas al indio allí en el Gran Cañón, al atardecer, cogiendo su flauta y tocando, o a su amada. Y si lo hace, yo me he llevado la flautita a la montaña y ya, Claro. es penetrante. Si la montaña te devuelve el eco,
no tocas solo, tienes como una reverb natural, es un entorno pues, indios americanos. Claro, es ahí donde tiene que estar. Muy bonita, muy bonita. La verdad es que es muy agradecida. Muy fácil de Muy tocar, fácil. y las escalas, que lo que te dicen, Sí. es como un hang, al final tiene una escala en la que ya hace una canción de por sí sola. Más o ya, menos, ¿no? sí, más o menos. Es muy... Claro, por eso es fácil empezar a tocar este tipo de flautas. Y por eso son así, porque las tocaba gente sencilla también. Claro. Que no eran músicos, pues no había ni música de academia ni nada, no sabían nada de la música nuestra. Me encantaría oír cómo tocaba una melodía un navajo en 1700. ¿Qué música hacían? Yo creo que mucho venía a partir de los cantos que venían, ¿no? A Seguramente. partir de los cantos imitar esa Seguramente. cancioncita, ¿no? Porque muchos instrumentos de estos son cancioncitas. Sí, son Y cancioncitas. vienen Sí. inspirados de Ícaros o Sí. ofrecidos por algo superior, que no se sabe muy Sí. bien qué es, pero... Seguramente. A mí en la selva me decían que tocan a veces las canciones de los pájaros. Que un curandero está en una ceremonia y de repente oye los insectos son extraterrestres allí. Hacen unos sonidos chirrios metal, una cosa de locos. Y a lo mejor eso las notas que hace, empiezas a tocarlas, ¿sabes? Y esa es la melodía que tocas. Claro, Muy bonito. muy Estaban simple muy y integrados con la naturaleza, yo creo. Su forma de tocar y no todo el mundo debía tocar como ahora. Un guerrero que iba a cazar igual no tocaba y yo no sé cómo funcionaba eso. Por mucho siempre iba de la mano la medicina y la música, ¿no? Yo creo El que se sí. encargaba de la medicina, se encargaba también de la música. Chamán, y iba solía como ser el muy... chamán o, Sí. o solo El médico del seguro te sacaron. Sí. Tengo aquí una Sería vacuna. bueno. Ven, te saca el tambor. Sí, o un tamborcito. ¿Dónde está el enfermo? No, es que tengo aquí un dolor en el hígado. Bum, bum, bum. Un poquito de soplidos. Estoy licenciado por la universidad. Qué bien, qué bien. Bueno, hemos hecho un buen repaso, ¿no? De Sí. diferentes flautas. No sé si nos hemos dejado alguna. Bueno, pero- el otro día, por curiosidad, vi un tipo que presentaba una colección en internet por YouTube y había como 3.700 instrumentos y digo, estamos al principio. Es inabarcable, es inabarcable. Pues eso es como una muestra gratis, ¿no? Un poco un paneo así. Sí, de lo que hemos utilizado a lo largo de Claro, estos años porque nosotros. somos nosotros los humanos, así que queremos saber de dónde vienen las cosas, los instrumentos, pero claro, antiguamente, por ejemplo, evidentemente un indio maya no tocaba una flauta de indios americanos. No, debían ser Evidentemente, celebraciones ¿sabes? Sí. muy importantes todo eso. Claro, te pones a pensarlo ahora, sí, vale, no sé, tú puedes tocar el saku, puedes tocar este tipo de flautas, pero claro, es como... Sí, es como coger las cosas, ¿no? Supongo lo que decías, ¿no? De que naces allí, entonces te empapas de eso, ¿no? Claro, de la manera de tocar, cómo tocan. como decía Hernán significa. con el Launedas, el pastor que tocaba, yo me imagino también un pastor en el Egipto tocando el ney, y un pastor en Japón tocando hay otro en el buque, no sé cómo se llama, una traveserita. Básicamente son los que tenían tiempo. Un pastor, un ¿no? Porque monje, los demás o un- trabajabas en el campo o eras un soldado, como decías, ¿no? Realmente se suele demandar bastante tiempo estas cosas. Sí. A falta Bueno, de tiempo, pues te pones y a luego tocar, ¿no? trovadores y bardos. Claro. Sí. Luego ya aquí en Occidente. Y la música siempre ha formado parte de todo, ¿no? La música de la humanidad siempre ha formado parte. Y eso siempre va a estar ahí. Ha cambiado siempre. mucho. Ha cambiado la relación que tenemos con ella, Claro. básicamente. La música es todo. Ahí toda la música está. Pero ha cambiado nuestra relación, yo creo. Y cada vez yo personalmente lo noto de una forma más clara. Que ha dejado de ser algo especial para convertirse en algo habitual, que das por hecho. Hay música por todo. Sí, y toda Bueno. la música que te puedes imaginar. Hoy en día todas las fusiones, Para mí, todas las... lo mismo. Ha pasado un poco lo mismo como con la fotografía de antes de la era digital. A mí me encantaba la fotografía. Y mis negativos revelaba, ampliaba. Y al salir la digital, se me fue la ilusión. Perdí la... Otros no, otros siguen haciendo papel, pero con la música pasa algo parecido. Yo ya no soy muy tolerante con la... No, o sea, ¿Qué te estás haciendo, Me viejo? estoy haciendo es un viejo. signo. Es un signo. no, Ya nunca hace he sido muy musicófilo, la verdad. No, yo tampoco, A mí me ¿eh? gusta la música étnica, básicamente. De joven no escuchaba rock and roll. A mí el rock and roll... bueno,
Me da un poco igual. Me gusta de vez en cuando alguna canción, ¿no? Pero y de pop también, pero no me gusta mucho. Yo no me pongo música habitualmente para ir por el mundo. Y si me pongo étnica, o shakuhachi japonés, o música hindú, o porque soy así de friki. Sí, y somos todos, cada uno en su línea, de la manera. Pero bueno, eso es lo que nos abrió el mundo a crear nuestra propia música, Sí, también, y a crear y a experimentar con nuestros propios sonidos. Son instrumentos muy abiertos, muy abiertos. Aunque no sepas mucho, si te suena bien, si llenas el instrumento, como me gusta decir, si lo llenas de sonido, da igual que no seas un super... Es como una necesidad prácticamente, yo creo, para nosotros, al menos para mí, el descubrir y encontrar sonidos nuevos que encajen con otros sonidos, para mí es como ir a pescar. Es emocionante, sí, no vas sé, a pescar para la sonidos. gente igual es ir a lo pescar el fin de semana, pero para mí, pues Y- juntarme con gente como Hernano, como Quique Y la época de mezclar cosas, de la fascinante. investigación con la voz. La voz es una herramienta brutal. Ya tenemos material para otro programa. El canto armónico, la exploración Sí, con la sí. respiración, es muy interesante. Sí, sí. muy Esto interesante. lo abordaremos un día en un programa especialmente, lo que es el canto. Con Guillem hemos tenido sesiones Potentes como, de canto. como Ya no- hablaremos de la misteriosa bola de energía creada Más. entre Quique y yo. Sí, Con el interesante. canto armónico fue algo un poco... Desde extraño. fuera parece que no sientes nada, pero toda la magia siempre pasa dentro de uno. Siempre, pero no cuando tocas el shaku. Siempre la alquimia es tuya, ¿no? Y La puedes magia- tener sensaciones que es difíciles de describir porque no las conoces. En un truco de magia, la magia no está en el truco, está en el mago Claro. que lo hace. Es lo mismo. Pues maravilloso, chicos. Yo creo que tenemos una sección súper bonita que ha quedado. Bueno, la charleta. Sí, súper guay, súper guay, súper Guay. guay. Muchas gracias, De tío, nada, por como siempre. formar parte. Ya... Sí, es contar nuestra vida esto. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pues nada, devolvemos la conexión entonces a los estudios centrales, ¿no? Exacto. Volviendo a y ahora tierra. pues nosotros nos ponemos a tocar, lo siguiente no nos podréis escuchar. Esto pero no, esto ya es privado. para nosotros. Dos rombos. Exactamente. Venga, nos vemos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Hernán Libolsi. Vaya colaborador tenemos, ahí. Sí, sí. Tú mismo, ¿no? Hostia, sí, una sí, pasada. es sí, una sí. copia mía. Que Eres tengo tremendo. ahí. Tienes clones, tío, repartidos por el mundo mundial. Sí. Bueno, una pasada tener al Quique y en el estudio del Villi. Luego, como dijimos, hicimos una pequeña tocadita luego que salió súper guapa. Hacía un montón que no tocábamos los tres juntos. Ahí el Haken que sonaba, que está sonando un poco, ¿no?, al fondo ahora de lo que estamos hablando. Con cabal, con fuyaras, con instrumentos chinos, con cositas. Bueno, lo hemos pasado pipa como Qué siempre. guay. Aprovechamos para decir, bueno, igual la gente lo escucha más adelante, pero este podcast se colgará un poquito antes del concierto online que vamos a ofrecer a través de nuestra página de Facebook de Bitácora de Galileo. Vamos a hacer un concierto de Miradas al Universo, ¿no? Pues sí, pues con que no podemos hacer ningún concierto, digamos, en ningún sitio, porque nadie nos quiere, nadie nos llama. Sí, sí. Entonces tenemos como mono de tocar, mono de volver ahí a sentir ahí la música y todo. Pues bueno, pues vamos ahí a hacer un conciertico este sábado y a ver qué tal. Un A ver concierto qué así tal. en directo. Sí, A ver sí. si os gusta. Haremos esta versión de Miradas al Universo, la primera, porque sabéis que estamos, lo hemos dicho varias veces, estamos en proceso de remasterización del espectáculo, en el que va a cambiar la música, va a cambiar bastante. Pero vamos a mantener el formato primigenio, el primer Sí, formato de Miradas al Universo, que yo creo que será de las últimas veces, si no Sí, la última vez sí. que lo hagamos. Y nada, aquí con el Villi y yo a la música, con Cosmic Sessions. Y yo dando la chapa. Y exactamente. O sea, hablando. Exactamente, hablando, ¿no? Perfecto. Sí, esto será el sábado 19 a las 21. A las 21. A las 21 A horas. las 21, Correcto. sí. Lo podéis ver en la página, como ha dicho Hernán, de Facebook de Galileo. Exacto. Bitácora de Bitácora de Galileo Podcast. Ujú. Exacto. Exacto. Y también creo que pondremos un enlace o algo por si la gente quiere donar algo, ayudar con lo que pueda. Exactamente. colaboración, pues, Exactamente. siempre está Sí, bienvenida. siempre bienvenida quien pueda. Y Es un buen soporte para continuar haciendo cosas. exactamente, tenemos ahora pocas vías abiertas, ¿no?, dada la situación actual, para poder hacer nuestro espectáculo y pues bueno, esta es una de las que queda abierta de momento y vamos a aprovecharla. Así que Perfecto. ya Ahí. está.
Lo dejamos por hoy, ¿no? Lo dejamos por hoy. Nos Vamos. vemos en el siguiente programa, que va a ser ya el número 11. 11, ya vamos a hablar de los seres humanos, Sí. la historia de la humanidad. Tela. Va a salir ahí Casi un nada. podcast de 3-4 horas, igual. Qué coñazo. Vaya. El momento más denso de la historia del universo. Vaya. El virus planetario. Exacto. Pues venga, nos vemos en el próximo programa. Os dejamos con la canción que corresponde a este momento de la historia del universo, el espectáculo de miradas, y nos vemos el próximo capítulo. Hasta pronto. Nos vemos.